el tema que vamos a trabajar hoy se denomina series de tiempo. ¿Alguien sabe qué es una serie? Pues en el ciclismo la conocemos como la repetición de algo, profe. Repetición de algo. Bien. Una continuación de algo. Sí, señor. ¿Qué más será? Hoy que está de moda las famosas series en Netflix y en otras plataformas. ¿Qué características? Una secuencia también se puede decir. Ok, entonces cuando es una serie, pues alude a que sean varios eventos, ¿cierto? No puede decir que no, es que estoy viendo una serie. ¿Cuántos capítulos son? No, es uno. Entonces son una serie, ¿cierto? Bien, en este caso, pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con series de tiempo. Y no es porque sea repetitivo el tiempo, sino porque es repetitivo en el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a ver el concepto, algunos factores, métodos y aplicaciones. Entonces lo primero que debemos determinar es qué es una serie de tiempo. Sé que las series de tiempo se pueden definir como una colección de datos. Cuando uno habla de una colección, indudablemente pues debe hablar de varios datos. No es como que alguien empezó a coleccionar, no sé, estampitas. ¿Y cuántas tiene? Una. No, pues qué colección. No, debe ser varias, ¿cierto? Y en la historia y en la estadística, pues debe haber repeticiones para que los hechos tomen importancia, porque cuando se dan prácticamente escasos, pues digamos que la estadística prácticamente no tendría, digamos, significancia o valor. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de una colección. Y en este caso de datos, que pueden ser datos cualitativos, como ya lo trabajamos en estadística 1, o datos cuantitativos. Bien, que pertenecen a diferentes periodos. En este caso, no se habla de un periodo en específico, ¿cierto? Sino que esos periodos pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser años, pueden ser meses, décadas, siglos, etcétera, ¿ok? Y también, pues, se van registrando a medida que se van produciendo, a medida que se vienen presentando en orden cronológico. Es decir, desde el periodo inferior hasta el actual, ¿ok? Bien, entonces prácticamente yo creo que eso no tiene ninguna dificultad en el concepto de que es una serie de tiempo. Bien, entonces lo primero que vamos a ver cuáles son los factores. En este caso vamos a ver tendencias, variaciones estacionales, variaciones cíclicas, variaciones aleatorias y listo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿alguien tiene idea de qué es una tendencia? ¿O ha escuchado acerca de las tendencias? Algo que tiende a repetirse, profe. Algo que se repite, que tiene... Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una frecuencia, una tendencia y una serie? Porque creo que en las tres me han mencionado la misma palabra. Profe, la tendencia no es algo que se mantiene, o sea, que digamos que va sosteniéndose sobre el tiempo. Entonces marca esa tendencia. No baja, no sube. Algo que se impone. Algo que se mantiene. impone. Entonces, hoy día está de moda las famosas tendencias en las redes sociales. Algo que está de moda. Algo que está de moda. Sí, tienes razón. ¿Qué más podría ser? Un dato que influye en decisiones. Por ahí va la cosa. Entonces, las tendencias o la tendencia son variaciones suaves y constantes que se producen en un periodo relativamente largo, ¿cierto? El periodo debe ser largo para establecer una línea de tendencia, ¿cierto? Que sea significativa. Entonces, ¿esto qué traduce? Si ustedes alcanzan a ver aquí esta grafiquita pequeñita, ahí para ver esos movimientos y esas variaciones, cuando hablamos de variaciones pueden ser positivas o negativas, ¿cierto?
¿Notan cómo la estoy demarcando? Para poder determinar una tendencia, necesito tener mayor prolongación en el tiempo, ¿cierto? Y ver el comportamiento de esas variaciones. Entonces, la tendencia es algo que me inclina a hacer algo. Entonces, por aquí mencionaban algo que el tema de las influencias. Hoy día, los famosos, o sea, las personas, los jóvenes, lo que quieren ser en este momento son youtubers e influenciadores, coaches, mejor dicho, todo ese tema. ¿Por qué? Porque esas son las personas que hacen algo y tienden a que las demás personas lo hagan, ¿cierto? Y muchas de esas cosas, según los psicólogos, uno tiende a hacer cosas por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, por estilos de vida, por formación y por todo un contexto que lo rodea. De hecho, si lo hablamos desde el punto de vista, digamos, espiritual, no sé si ustedes han leído o han escuchado acerca del apóstol Pablo. ¿Alguien ha escuchado acerca del apóstol Pablo? No, profe. Claro. Bueno, el apóstol Pablo por ahí en el Nuevo Testamento, Profe, he escuchado de San Lucas. San Lucas, pero de Pablo no. Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, ¿no? Bueno, Sí, el que hizo las epístolas. eso, bueno, por fin, bien. Entonces, él escribió unas cartas a algunas iglesias y en una de esas cartas, en una de esas epístolas, él le comentaba a la iglesia que en sí él buscaba siempre hacer lo bueno, pero finalmente terminaba haciendo lo malo. Y eso es a raíz de la tendencia que hay en nosotros. Entonces, si lo hablamos en términos espirituales, entonces, si su tendencia es pecaminosa, por más que usted busque hacer cosas buenas, termina siendo ¿qué? Lo malo. Si lo hablamos en términos, digamos, económicos, si la tendencia es a que las personas siempre pidan subsidios, por más que hayan trabajos, por más que hayan oportunidades de sobresalir por sí solo, la gente siempre va a buscar es que le regalen. Veámoslo desde el punto de vista del azar. No sé si algunos han jugado dados o al menos algún deporte o algún juego con dados. Sí, señor. Claro Sí, que sí, señor. profe, claro. Entonces, Claro, claro. cuando los dados están amarrados, ¿cierto? Hacen que por más que usted lance, ¿cierto? La tendencia está que siempre salgan los números en los cuales los dados están amarrados o amañados o tienen mayor inclinación o mayor fuerza. Es como si estuviéramos hablando de una balanza, pero hubiese mayor peso a un lado. Quiere decir que por más movimientos que usted logre hacer, siempre se va a inclinar hacia ¿qué? ¿Hacia dónde? Hacia el lado con más peso. Exactamente. Ese es al lado que más pesa. La tendencia, lo mismo sucede hasta en las relaciones sentimentales, ¿cierto? Cuando lo empiezan a evaluar a uno, Sí, profe. cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Y la tendencia hacia dónde se va a inclinar, o la balanza hacia dónde se va a inclinar. No hacia las donde hay más cosas, sino donde están las cosas que más que pesan. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Pues a lo largo del tiempo se van a ir registrando hechos, eventos o sucesos o fenómenos, como lo quieran llamar en estadística, y en algunos de ellos se van registrando algunas tendencias. No sé si ustedes han escuchado, pero esta calamidad que estamos pasando a nivel mundial ha mostrado una tendencia en términos de periodos, que ahorita de pronto más adelante lo tocamos en otro tema de factores. Y han dado que algunas de esas pandemias, en los lapsos de tiempo, la tendencia ha sido a que han sido, digamos, de igual tamaño. Es decir, se han repetido más o menos en la misma
cantidad de tiempo que pasó lo anterior. Entonces, por ahí mencionaban la famosa, ¿cómo es? H1N1, ¿sí la recuerdan? El ébola y todas estas Sí, situaciones profe. que han presentado, y han mirado que los espacios de los rangos de tiempo han sido más o menos los mismos. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que las tendencias, como no recuerdo quién fue la compañera que participó hace un momento, lo que hacen es influenciarlo hacia alguna decisión. Entonces, por ejemplo, si en Twitter la tendencia es, no sé, que la gente publicaron algo que la gente se rape la cabeza, es decir, que seamos calvos. Entonces, las personas que, digamos, por su carácter o porque les gusta estar a la moda o qué sé yo, pues, ¿qué van a hacer? Van a buscar hacer lo que la tendencia dice, ¿sí? O como cuando vamos, o los que les gustan las apuestas. Entonces, en el tema de las apuestas, colocan como digamos, unos índices que dicen, supongamos que, bueno, hablemos de ahorita lo que estaba pasando ¿en qué? En Estados Unidos, que fue la elección, ¿cierto? Entonces hay dos colores, el rojo y el verde. Y entonces, si tenían más peso los rojos, entonces la gente que estaba indecisa y que no le gusta perder, pues se iba a ir hacia esa tendencia, o viceversa, ¿cierto? O las personas lo hacen en términos del marketing. Por aquí conocemos, creo que hay un compañero que estudió comunicación social y hace marketing digital. ¿Hoy está en clase? Claro, profe, ahí estaba participando activamente. Eso, Claro, profe, acá estamos activos desde Zipaquirá, Cundinamarca. para el mundo. Claro, profe. Entonces, las personas que trabajan en marketing, ¿cierto? En publicidad, buscan generar con sus productos, con sus servicios, una tendencia. Es decir, que lo que buscan es crear una expectativa, crear una necesidad, crear una imagen en la mente de las personas y que eso se vuelva tendencia. Es decir, que cada vez haya más personas que vayan hacia esa decisión. ¿Okay? Entonces, en el mercado bursátil también lo damos. Y ahorita más adelante vamos a hablar de tendencias hacia el alza, o sea, gente que tiende al alza. En este caso, no sé si lo alcanzan a ver, pero si notamos solamente esta parte, ahí sube, baja, baja. Pero si analizamos desde el inicio hasta el final, hay una tendencia y esa tendencia es alcista. Hay otras tendencias que buscan estar en línea recta, en el horizonte, es decir, que se consolidan. Y hay otras que por más que suba y por más que baje, la tendencia es a que vaya hacia abajo. Es decir, bajista en términos, digamos, bursátiles. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, señor. Profe, una pregunta, sí, señor. Señor, cuente. Tengo una pregunta. Cuando nosotros hablamos de mercados bursátiles, la palabra, son mercados que suben con mucha más frecuencia y bajan con mucha más frecuencia que otras. ¿Ese es el significado o cuál es? Sí, lo bursátil tiene que ver con las fluctuaciones. Entonces son mercados que, acciones o activos financieros que están en constante movimiento y que se ven afectados por decisiones políticas, se ven afectados por la economía, ¿cierto? O por la moda, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, las personas que compran, no sé, acciones en Apple, entonces lo compran por muchas cosas. Porque Apple es dice, bueno, pero ¿qué tiene Apple que no tenga los demás? Entonces otros podríamos decir, no, pues simplemente es la marca, es el reconocimiento. Otros dirían, no, es la calidad. Otros dirían, no, es la historia, la innovación. Otros dicen, a mí me importan 5 lo que piensen de eso, a mí lo que importa es ganar dinero. Entonces mucha gente está en ciertos negocios sin conocer o sin, digamos, ser amantes de esa marca o esa empresa, porque lo único que están buscando es que a través del comportamiento del mercado, pues ganar dinero. Y prácticamente digamos que esa es la tendencia de todo ser humano. Prácticamente, ¿cierto? Prácticamente lo que uno hace en la vida
casi todo lo hace por dinero. O hay gente que no es interesada aquí en esta situación. Entonces, Profesor, señor, ¿la señor, tendencia genera frecuencia? la tendencia genera, sí, señor. Porque yo no puedo observar una tendencia si no hay frecuencia. Digamos que no es lo mismo, pero depende. ¿Ok? Ahorita hacemos un par de ejercicios y vamos a ver. Entonces, si yo solamente tengo un punto, pues un punto, una cifra no me dice hacia dónde está la tendencia, si para subir, para bajar o quedarse igual. Tengo que tener varios valores en el tiempo para poder determinarla. ¿Ok? ¿Alguien más? Faltaría el otro término que no lo cogí bien, que tendencia, frecuencia, ¿y cuál es el otro? Serie. Hemos hablado de tendencias, de series, ¿cierto? ¿Y de qué? Frecuencias, y entonces me cayó en curiosidad que cada vez que la palabra me dijeron lo mismo, la repetición. Entonces una cosa es que la serie sea la repetición y la tendencia se da en las repeticiones, es decir, necesito de repeticiones para poder observar una tendencia, que no es lo mismo. ¿Ok? Bien. La siguiente son variaciones estacionales. Y por ser estacionales, pues tienen que ver con las estaciones del año. Por ejemplo, en Colombia, pues no hay estaciones, pero en otros países, de acuerdo a su ubicación geográfica, pues sí los hay, ¿cierto? Y aquí podemos definir que generalmente estas están ligadas, como lo mencioné, con las estaciones del año, pero también corresponden a cambios periódicos que se repiten en periodos más cortos. Entonces, por ejemplo, todo lo que en tema económico y estadístico, ustedes saben que, por ejemplo, hay países o partes del mundo donde solamente pueden producir 4 meses al año y los otros 6 o 8 meses es de esperar, de acampar, de dormir y de esperar que haya la posibilidad de poder producir para poder mantenernos. Por ejemplo, un europeo, usted sabe que el ingreso de un europeo le da la posibilidad de poder trabajar 4, 6 meses al año y dedicarse a viajar los otros 6 meses, ¿cierto? En Colombia, ¿qué pasa? En Colombia, ¿cuántos días debe uno trabajar o meses para poder disfrutar un mes de vacaciones? 12 meses. 2 años. Para disfrutar un mes, 2 años. O sea, no lo estoy diciendo en términos, digamos, de legislación laboral, es decir, que uno tenga derecho a vacaciones, ¿cierto? Sino a lo que me refiero es, si uno hiciera cuentas de unas vacaciones, ¿cuánto debería trabajar y ahorrar, porque no se lo puede gastar, para poder viajar y descansar un mes? Por lo menos 2 años y depende del destino. ¿Está trabajando? Depende del estilo de vida que la gente quiera, ¿cierto? Y depende de lo que esté ganando. Porque yo puedo tener un estilo muy alto y ganar poco. O lo contrario, gente que gana muy bien, pero tiene un estilo de vida muy simple, muy básico, ¿cierto? Entonces todo eso es relativo, pero digamos que en términos generales... Cuando llegue que me gaste una cerveza. Vamos a cerrar los micrófonos porque todos están escuchando la grabación de la cerveza. Gonzalo, por favor. Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Qué se puede registrar en temas estacionales? Entonces, por ejemplo, en Colombia, ustedes saben que por temas climáticos, por aquí tenemos un ingeniero ambiental, ¿cierto? ¿O ingeniera? Creo que es ingeniero, no recuerdo bien. El tema climático en Colombia ha cambiado significativamente. Uno sabía que de enero a ¿qué? A marzo era verano, más o menos, ¿cierto? Y por ahí en abril, mayo, junio, empezaba otra vez el verano porque en esos meses había invierno. Y así. Pero hoy día este tema ha cambiado totalmente. Es decir, ya uno no puede decir, no, es que agosto es el mes de
de los vientos y le da comenta, y resulta que está lloviendo. ¿Por qué? Porque en este caso ha cambiado, digamos, en el tiempo esas circunstancias. Y entonces todo lo que se está presentando en temas de derrumbes, inundaciones, hay alguien que lo está registrando. ¿Sí? Entonces ustedes notan que casi siempre, por no decir siempre, cuando hay una noticia, hay un, digamos, cualquier situación que estén, digamos, informando por el periódico, por el noticiero, siempre mencionan la estadística actual y de una vez dice, con respecto al año inmediatamente anterior, en la misma época, el resultado fue tal. Y entonces dicen si incrementó o si disminuyó. Entonces lo mismo sucede aquí. Entonces dicen, no, es que el tema de las inundaciones en invierno tuvo, digamos, X cantidad de damnificados, X cantidad de hectáreas inundadas, X cantidad de pérdidas en toneladas, X cantidad de dinero perdido. Y dicen, en comparación con años anteriores, ¿qué quiere decir? Que hubo alguien que ya se dedicó en el tiempo a hacer el registro de esos hechos o esos fenómenos dados por las circunstancias que hoy estamos estudiando, que son las estaciones. No sé si hasta aquí me hago entender. Sí, señor. ¿Sí? De hecho, hasta los partidos de fútbol, ¿cierto? Ahorita que viene nuevamente la selección Colombia, empiezan las estadísticas a salir. Y entonces, Profe, y preciso que jugamos el viernes y en clase con usted, imagínese eso. no digan eso. Algo tenemos que hacer. Hay que analizar esa situación. 5 para todos. Tendríamos que ver de 100 profesores, ¿cierto? Que tengan La probabilidad de que gane Colombia. ¿cuánto irían a dar el partido? Bien. Entonces, mire que, por ejemplo, dice el consumo de la energía. ¿Alguien me puede decir por qué este ejemplo aplicaría para este tipo de factor que son las variaciones estacionales? Porque depende del clima en donde estén. Hay personas que cuando hay ola de calor, pues consumen más energía por los aires acondicionados, abanicos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, los que han estado en un piso térmico bajo, es decir, donde hace calor. Entonces, si en un momento determinado el tema está para que esté lloviendo, nublado, pues la gente dice, pues hoy no hay que prender el aire acondicionado. Simplemente de pronto con un ventilador de vez en cuando ya estaríamos bien. Pero cuando la época del año arrecia, ¿cierto? No llueve y aparte hay sol inclemente. Entonces aparece algo que yo hace poco escuché. De pronto yo lo había escuchado, pero no le había colocado tanta atención como ahora. Y se habla de dos situaciones. Uno, el grado de temperatura, y otro que apareció que es la sensación térmica. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces dice, estamos a 25 grados según el termómetro, pero la sensación térmica son 28, 30 grados. Otros dicen, no, estamos a 30 grados bajo sombra. Entonces, con esas situaciones, entonces el consumo de energía se dispara. Entonces, mire que es algo como, digamos, uno ilógico, porque cuando hay menos energía para producirla, o bueno, cuando hay menos productos o servicios para producir energía, como el agua, cuando hay menos agua es cuando más necesitamos de la energía que es producida por el agua. No sé si me hago entender. Sí. Yo creo que ustedes no se acuerdan, pero en mi época de juventud, en Colombia hubo un verano terrible y en ese verano había racionamiento y cortaban la energía, el fluido eléctrico a una hora y lo restablecían a otra. De hecho, para eso se inventaron hasta correr el tiempo. ¿Alguien se acuerda de eso o escuchó esa noticia? La era Gaviria. La hora Gaviria, eso quedó marcada en la historia. Ese registro no se va a borrar así sencillamente. Entonces, cuando uno entraba al colegio, si entraba a las 7 de la mañana allá en San Juan de Río Seco, nos tocaba entrar a las 6 de la mañana. No. ¿Por qué? Porque pues como se oscurecía
hasta las 6 y ya eran las 7, pero resulta y pasa que energía no había. Entonces, para estar en la calle con luz de todavía el sol, pues por eso decidieron adelantar una hora en el calendario, digamos, horario, en el horario aquí en Colombia. Pero finalmente, pues eso no se acostumbró, ¿cierto? Es como la persona que adelanta el reloj 15 minutos para llegar temprano y después dice, ¿verdad que está adelantado? Entonces me puedo demorar otro poquito. Pues eso no tiene sentido. Pero Profe, bueno, por eso se habla de energías limpias, para ver si empezamos a vivir como debe ser. sí, de hecho, casualmente, hace unos días estuve por ahí en La Vega, donde ustedes saben que La Vega pues calienta un poquito y pues no es tanto como Villeta, pero... Y logré estar donde tenían energía y trabajaban con energía con paneles solares, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que muchas veces eso tiene connotaciones económicas. Entonces, por ejemplo, si yo me invento un carro que funcione con agua, ustedes dirán, este man es una belleza, va a salir del barro. Pero van a haber otros que van a estar en contra mía para que eso no se dé. ¿Por qué? Porque se daña el negocio del ¿qué? De los combustibles. Entonces, por ejemplo, aquí el movimiento de pasajeros. En Bogotá llueve y si normalmente hay trancón, cuando llueve hay más trancón. De hecho, lamentablemente, la administración pública le conviene que haya trancón. ¿Sí sabía? ¿Por qué? Porque cuando hay trancón, ¿cierto? Los vehículos consumen más combustible. Y usted sabe que los combustibles son los que generan ciertos ingresos para los municipios. Entonces, ¿cuánto dinero le ingresa por Ecopetrol, por regalías? Entonces, entre más trancón haya, más consumo de combustible hay. O sea, los que saben de eso, saben que frene, pare, frene, eso hace que los vehículos consuman más. Y como hay más consumo, pues hay más consumo ¿de qué? De hidrocarburos. Pero como no estamos en ciudad gótica, profe. Pero lamentablemente así es la vida. Ya usted va a cualquier municipio y hay trancones. Lamentablemente. Entrar a Bogotá hoy, ahorita, es una odisea, desde Chía, ¿no? Y uno pasa y dice, pero ¿cuál es el trancón? Entonces muchas veces los trancones son terribles. Bien, sigamos. Hay otra que son las variaciones cíclicas. Entonces recuerden que un ciclo, ¿cuál es la característica de un ciclo? Que dura determinado tiempo y vuelve y inicia. Entonces, que sus procesos, sus actividades tienen un tiempo determinado muy bien, pero que finalmente retornan ¿a dónde? A donde empezaron. Entonces, son fluctuaciones a largo plazo, ¿cierto? Que se repiten regularmente cada cierto número de años. Entonces, aquí está, creo que el ejemplo que les había colocado, el tema de las pandemias. Si alguien tiene por ahí el espacio, consúltelo. Y si tiene las cifras precisas, porque yo lo vi en un reportaje, es así. Tienden a repetirse, ¿sí? Y algunos son difíciles de reconocer o de precisar el ciclo, es decir, cuánto dura. No podemos determinar, no, es que eso es un mes, no, es que es un año. Así como algunos estaban determinando que pues, la pandemia pues, iba a terminar en agosto. Y ya estamos en noviembre y se terminaron las restricciones, todo eso, pero la pandemia no se ha acabado. Decía el médico ahí en el noticiero que pues la pandemia no tiene y no hace caso de decisiones políticas. Entonces dicen, no, es que va hasta tal mes y hasta ahí cierra. No, eso no tiene. Y es muy difícil de precisar. Entonces un ejemplo típico es la crisis económica. Por ejemplo, en el registro histórico, aquí, ¿alguien me puede mencionar, ustedes que ya vieron economía, momentos en la historia mundial o en la historia colombiana donde haya habido o haya existido una crisis económica? La recesión de 1929 y la del 2008. Entonces, la del 29 fue prácticamente mundial, ¿no? Sí, señor. Sí. En el 2007-2008, Colombia atravesó una de las peores crisis económicas en la historia registradas, ¿cierto? No vamos a decir quién estaba en el mandato, pero ustedes saben quién es
Y hoy también se va a registrar una crisis económica a nivel mundial, ¿cierto? Por tema de la pandemia. ¿Okay? Entonces ustedes estaban dando cuenta que pues la pandemia, algunos expertos decían, no, eso dura 3 meses, 4 meses. Otros decían, no, para que se aparezca son años. Y yo creo que van a ser años. ¿Okay? Entonces, algunos registraban un Producto Interno Bruto, ¿cierto? Negativo. Las potencias del mundo estaban en esa situación. Y de hecho, pues digamos que esa ha sido una de los conflictos y de los grandes problemas en cualquier economía, no solamente en la colombiana, en tomar decisiones, digamos, lo más acertadas posible. Y en un lado de la balanza está el tema de la salud, ¿cierto? Y en el otro está la economía. Y entonces, siempre los que necesitamos el dinero, vamos a querer que reabran, sin importar que haya pandemia, pero yo necesito es producir. Pero los que no, estamos pensando en, primero está la vida, ¿cierto? La economía se puede recuperar, ¿cierto? Las ventas que bajaron se pueden recuperar. El dinero se puede recuperar. Las cosas materiales se pueden recuperar. Pero si usted pierde la vida, ¿cuándo la recupera? Entonces, esa era la otra, digamos, temas con el Ministerio de Educación y en eso nos afecta a nosotros. El Ministerio en muchas situaciones lo que busca y quiere es que se retorne ¿qué? A clases, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos del otro lado, entonces usted cuando es papá, es hijo, dice, yo prefiero que mi hijo pierda 1 o 2 años y no perder a mi hijo, porque ese es el análisis que hacen las familias, ¿sí? Otros dicen, no, yo prefiero no estudiar, ¿cierto? Perder eso por internet no sirve, digamos, lo virtual a mí no me gusta, etcétera, etcétera. Yo mejor prefiero parar y cuando todo esté normal, pues vuelvo. Y ese también es una posición muy, muy válida. Y otros dicen, no, yo ya no estoy, ahorita lo que más quiero es graduarme y yo no voy a poder parar. Si me dan la posibilidad de estudiar y lo puedo hacer, pues hacerlo. Pero en este caso, por ejemplo, las empresas privadas, por ejemplo, una universidad privada, ellos sí están pensando en muchas cosas. Uno, en la parte educativa, en su calidad. Y dos, pero también piensan en el tema lucrativo. ¿Por qué? Porque si yo soy un estudiante de una universidad privada y pago 10 millones de semestre, para verlo virtual, pues la gente como que ahí sí lo piensa, ¿cierto? Nosotros que estamos en la parte pública, ¿sí? Y digamos que el pago de pronto no es mucho, ¿cierto? Y aparte el área del conocimiento que estamos estudiando tampoco es complejo, pues lo podemos hacer. Pero por ejemplo los que estudian medicina, ¿cierto? Y hacen Además, terrible. además Ingeniería. además que la carrera está para que estemos aplicando la del gobierno en línea. Exactamente, eso es otro tema por ese lado, ¿sí? Entonces, miren que son varias cosas, ¿cierto? En este caso, este ciclo no sé cuándo va a terminar y no sé cuándo se va a repetir, pero lo que sí sé es que a lo largo de la historia, ¿cierto? Los periodos han sido en algunos casos calculados y en otros no. Y ese, digamos que ha sido una de las cosas. Finalmente, tenemos las variaciones aleatorias. Cuando son aleatorias, es que dicen, me tocó. ¿Y quién? No, pues la suerte, el azar. O yo puedo utilizar, como dirían por ahí en estadística probabilística, ¿cierto? Un método de muestreo, ¿cierto? Ustedes por ahí en la teoría vieron sistema de muestreo probabilístico y no probabilístico. Aleatorio simple, sistemático. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? Digo el comentarista. Se les dañó el micrófono. Bueno, sigamos. Entonces, en este caso son factores que se presentan de forma accidental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algunas veces, no sé, en Chía, pero al menos aquí en Bogotá, cuando ha llovido con granizo, que eso es de forma accidental, pues en ese caso se presenta un panorama muy bonito, pero se presentan dificultades, que se taponan las alcantarillas, que se caen los árboles, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hace, por ejemplo, algo accidental para las
para Estados Unidos fue el 11 de septiembre de 2001, ¿recuerda? Sí, señor. Eso Sí, quedó profe. registrado en la historia y Sí, en la profe. de todo el mundo. Y si usted le pregunta a una persona qué sucedió ese día, pues muy seguramente así no haya nacido, ¿cierto? O de pronto hubiese estado muy pequeño, pero sabe qué pasó el 11 de septiembre de 2001. Si yo les preguntara a ustedes qué pasó el 11 de septiembre de 2001 el año pasado, no me van a responder que cumplió años la caída de las Torres Gemelas. No. ¿Qué pasó ese día exactamente? ¿Ese no fue el día que se incendió la iglesia de Notre Dame? ¿El año pasado? Notre Dame. ¿El 11 de septiembre del año pasado? No, no están equivocados. Dijo alguien, el 11 de septiembre del año pasado pues sucedieron muchísimas cosas, pero no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque no fueron significativas. Dicen los psicólogos que uno aprende, uno genera recordación y aprendizaje de dos tipos de situaciones, de sensaciones, de fuertes, tanto positivas como negativas. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes es que si alguno de sus padres le pegó fuerte, ¿cierto? Lo regañó por algo. Personalmente yo me acuerdo hasta por qué fue, qué día, ¿cierto? De pronto la fecha no, pero la situación no se me olvida nunca. Y lo mismo cuando ha sido muy bonito, es decir, cuando usted le ha alegrado, le ha brillado los ojos, le ha sacado una sonrisa, es decir, de las cosas muy positivas, esas cosas tampoco uno las olvida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron emociones muy fuertes, tanto positivas como negativas, y eso le generó un aprendizaje. Y entonces por eso era que nuestros padres lo agarraban a uno y le daban duro y decía que la letra con sangre entra. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, una huelga, ¿cierto? Que es lo que está permitido aquí en Colombia, no los paros, sino las huelgas, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede predecir eso? Una inundación. Claro está que el tema de las inundaciones, eso ha venido cambiando tanto, que ya hay ingenieros que, de acuerdo a ciertas circunstancias que se han registrado, hechos que se han registrado, y algunas mediciones ya pueden determinar si hay una tormenta, una lluvia, ¿cierto? Pueden determinar cuánto va a crecer, no sé, un río o una quebrada y cuál es el nivel para que haya una inundación. Digamos que eso cada día, pues la ciencia ha avanzado tanto y ya se pueden predeterminar. Pero normalmente, pues no se daba así. Hay gente que siga, no sé si ha pasado, pero gente que perdió la vida porque se fue a bañarse en famosos ríos de olla o paseos de olla. Y resulta y pasa que en un momento determinado estaba haciendo sol y pasó, como diría alguien, una bombada de agua y se lo llevó, ¿cierto? Eso es algo que aleatorio, no pasa siempre. O por ejemplo, que se hunda o se pierda una finca. ¿Sí han escuchado la historia? Sí, señor. Se lo tragó la tierra realmente. Sí, Y profe. literalmente ha pasado aquí en Colombia. En Guatavita. En Guatavita, creo que cerca de San Juan también pasó. Entonces eso es algo que aleatorio, pero la gente que está tomando, digamos que está haciendo historia, está tomando el registro, ¿sí? Y entonces, porque muchas veces cuando no se hace este tema que es las series de tiempo, es decir, no se toman los registros, pues pasa lo que pasa en Colombia y en muchos países. Había una frase de antes de iniciar, Pablo Escobar, no sé si ustedes vieron esa serie, pero me gustaron varias. Claro, profe. Había una frase célebre que esa nunca se me olvida después de que la vi. Y dice o decía, quien desconoce su historia, ¿está qué? Condenado a repetirla. Condenado a repetirla. Y para uno conocer la historia es porque alguien que hizo, registró en el tiempo lo que sucedió. ¿Ok? Y para eso pues tenemos que darla a conocer. Luego tenemos algunos métodos. Yo pensé que iba a terminar a las 12 y me estoy alargando. Terminamos la presentación y por hoy terminamos, digamos, la jornada, lo prometido. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, tenemos un método, ¿cierto? Varios métodos. Y en este caso, pues tenemos el uno que es analítico, que consiste en determinar
con una ecuación matemática adecuada con el fin de obtener objetivos o estimativos. Entonces, en la ingeniería, ¿cierto? En las ventas, en las finanzas, se hacen pronósticos con bases en modelos matemáticos. Y básicamente estos modelos prácticamente son rectilíneos, es decir, basados en la ecuación de la recta numérica, ¿cierto? Entonces, así como nuestro amigo ahí formuló muchas formas o maneras de dar solución a los problemas, como los matemáticos que buscan darle solución a todos los problemas. Entonces siempre va a haber algo que podamos encontrar para poder solucionar. Entonces, ya para aplicar lo que hemos visto, entonces podemos decir, en el mercado bursátil podemos mirar el tema de las tendencias, las fluctuaciones. Ahorita vamos a ver algunas gráficas para mostrar lo siguiente. Podemos hacer proyecciones de ventas, ¿sí? Entonces, a través de la ecuación de la recta numérica, yo puedo estimar con ciertas variables las unidades o el volumen de ventas que voy a tener en los próximos periodos, ¿cierto? En este caso de la pandemia se hacían estimaciones de la deserción escolar, ¿sí lo escucharon? Y se hacían estimaciones que iban a oscilar entre el 20 y el 30%. Sin embargo, pues las estadísticas muestran que fueron inferiores, que fueron del 10, del 5, o hubo universidades que prácticamente no tuvieron deserción y por el contrario tuvieron fue lo contrario, lo opuesto, incremento en su número de estudiantes. El crecimiento o el desarrollo económico también. Entonces aquí miren, no sé si alcanzan a notar, pero esto es una gráfica del comportamiento del mercado bursátil. Entonces, lo que ustedes alcanzan a ver levemente en color verde es cuando hay incrementos. Es decir, ejemplo, sube el precio de una acción, por ejemplo acá. Y lo que está en rojo es cuando hay caída del precio. Es decir, perdió esa cotización, pasó, digamos, de 100, pasó a 80, entonces bajó. ¿Sí? Esto en el trading, que está de moda hoy día, ¿cierto? Que muchos están impulsando esa forma de hacer dinero a través del mercado bursátil, vemos que a pesar de que sube y baja, podemos a lo largo del tiempo, usted nota aquí, inicia hasta acá, a lo largo del tiempo, analizando esas sube y baja, que son esas variaciones, estos registros que se dieron en la línea del tiempo y de forma cronológica, podemos observar una tendencia. Y esa tendencia es alcista. ¿Anotan? Va hacia la alza. Es decir, que a pesar de que suba o baje el precio, en este caso creo que es un derivado del BIT. En este caso, a pesar de que, no sé si alcanzo a ver, no, está muy pequeño. Alcanzo a ver donde empezó el precio de cotización en un periodo determinado en la línea del tiempo, en un periodo no muy lejano, el precio se fue y se incrementó. De hecho, superó las expectativas. Esta línea que ustedes ven aquí roja es los límites históricos que ha llegado. Y resulta que lo sobre qué? Sobrepasó. Si ustedes recuerdan, hasta el año pasado, el precio del dólar, ¿hasta cuánto había llegado en su historia, el registro más alto? 4.300. El año pasado. 4.050. El año pasado llegó a los 4.300. Sí, el año pasado llegó a eso. Pero entonces el año inmediatamente anterior y de ahí para atrás, jamás en la historia había llegado ¿qué? A ese valor. De hecho, hace 10 años, nadie creía que el dólar iba a llegar a 3.000 pesos. Estaba en 2.000, 2.200. Y hoy día, ¿cierto? Con esta situación, creo que ahí se va a sostener por mucho tiempo. Otra cosa que pudo haber pasado en la historia colombiana, y es lo que, no sé si ustedes no han escuchado, pero se habla de la burbuja inmobiliaria. ¿Tienen escuchado el término? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa con una burbuja? Los que hemos jugado con jaboncito y con tierrita, sabemos que las burbujas uno revolcaba ahí el agua con el jabón y soplaba y salían las burbujas, ¿cierto?
pero la burbuja tarde que temprano se ¿qué? Se deshace, se cae. Se revienta, ¿cierto? Entonces ha pasado como la inflación, ha venido que la burbuja siga creciendo, los precios sigan creciendo, ¿cierto? Y entonces toda la gente estaba esperando que la burbuja inmobiliaria, ¡pum!, rompiera y los precios cayeran para poder comprar. Entonces, el anterior, no este, sino el anterior gerente del Banco de la República, un día le preguntaron eso, creo que fue en la revista, se me olvidó. Bueno, se me olvidó el nombre de la revista. Señor. ¿Pero? No escucho. Sí, que si la revista es de la revista Dinero. No, fue otra revista. O Portafolio. No. Cambio. Tampoco. La revista. Bueno, se me fue el nombre. ¿Es economía? Creo que es economía. Entonces, esa revista le hizo una entrevista al gerente en ese momento, pero él fue muy diplomático. Entonces dijo, el equipo técnico del Banco de la República ha hecho 2 estudios. Uno demuestra que sí hay burbuja inmobiliaria. Y otro estudio demuestra que no. Como quien dijo, pues nos dejó en las mismas. Y entonces no sabemos si hacerle caso al que dijo que sí y hacerle caso al que dijo que no. Porque los 2 estudios lo hicieron los expertos en economía del Banco de la República, ¿cierto? Entonces es ahí cuando dicen, no, pues pidamos un segundo calificador, ¿cierto? Una segunda opción, evaluación, pero pues... Entonces, desde mi punto de vista, que no es economista, simplemente es un administrador, y que en este tiempo que uno ha mirado, que no podemos determinar si se va a reventar, si se va a caer, pero lo que sí sé es que por lo menos no se va a caer, pero se va a mantener. Es decir, los precios en la lonja, en la finca raíz, se van a mantener. O en su peor defecto van a seguir ¿qué? Creciendo. Es decir, con su tendencia a la ¿qué? Alza. Al alza. Entonces, usted mira estadísticamente en municipios que el metro cuadrado estaba en un valor, hoy día ya está duplicado, en algunos casos triplicado, por muchas circunstancias, por temas de infraestructura, ¿cierto? Por temas de ubicación geográfica, por el clima, etcétera, etcétera. O simplemente porque allá viven los grandes terratenientes, ¿cierto? Dicen, es que yo quiero tener finca allá donde está X personaje. Ah, bueno, entonces se sube el precio. Este es totalmente opuesto. También tiene altibajos, ¿cierto? Sube, baja. Pero la tendencia es hacia ¿qué? Perdón. ¿Hacia la qué? Hacia la baja. Hacia la baja. Es decir, va para abajo. Sube, se recupera, sube y baja. Eso es como el ejemplo que colocan de un gusanito que está en un hoyo que mide 30 metros y que cada día sube 3 metros y se devuelve 1. ¿Sí lo han escuchado? No, profe, no lo hemos escuchado. Vale, ahí No, este sí no. Entonces, si hay un hueco de 30 metros de profundidad y el gusanito está en el fondo, ¿cierto? Y cada día ese gusanito sube 3 metros y se devuelve 1, ¿cuántos días tarda en salir a la superficie? 60. 15. 45 días. 45 días. 20 días. 15 días. 20. 15 porque por cada día sube 2 metros. Sube 2 Sube metros. 3 y se devuelve 1. Es decir, avanza 1. Creo que la ¿Por qué, respuesta profe? es- Profe, avanza 2. Dije, Sí. Avanza uno. dije, sube El 3 mes, metros un mes, y se 30 días. regresa 2. Quiere decir que avanza 1 metro. Se te entendió diferente porque se te entendió que subía 3 y se devolvía 1. No, se devolvía 2. Es decir, que avanza 1. Entonces sí, 30. 30 días. 7. El mes en salir. 27. Porque en el día 27 avanza 3.
es decir, ya salió, ¿para qué va a volver? ¿Sí o no? Sí, profe, tiene toda la razón. Profe, me repite. Profe, pero ese gusanito es con tendencia. ¿Cómo fue el análisis? Profe, me repite. Los dejé locos. Atención. Un hoyo de profundidad de 30 metros. Y hay un gusanito, y ese gusanito cada día sube 3 metros y se devuelve 2. Quiere decir que en conclusión avanza 1 metro cada día, ¿cierto? Entonces la pregunta era, ¿cuántos días tarda en salir? Entonces la respuesta es 27. ¿Por qué? Porque en el día 27 sube 3 metros, es decir, 30. Pues ya está arriba, ya está afuera, ¿para qué se va a devolver? Bueno, sigamos. Ahí es el análisis, ¿no? Cuantitativo. Y en este tiene los mismos comportamientos. Sube, baja, pero mire que la tendencia es a estar ¿en dónde? En el mismo precio, ¿cierto? Y en este caso aquí hay un espacio donde subió, se mantuvo y uno creía que se iba a mantener, pero después otra vez se cayó y volvió al lugar. Y si miramos, esto es real, ¿cierto? Si lo miramos con respecto a lo que decía en la frase de Pablo Escobar, ¿cierto? Prácticamente el ciclo dice, si usted desconoce aquí, la historia tiende a volver a repetirla, es decir, donde empezó, normalmente tiende a ¿qué? A regresar, a volver a sus precios, ¿cierto? Eso es lo que tratan de demostrar con los picos de la pandemia que no les da la realidad. Sí, nada que la achatan, nada. Entonces, eso es todo, ¿cierto? Pero para terminar, como se supone que esto debe ser matemático, vea, alguien nos había escrito algo. Ah, ok, Gina que nos estaba saludando. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio y con eso terminamos la clase del día. Recuerden que todo debe ser medido matemáticamente para poder hacer estimaciones. Claro, o sea que no siempre se dan, ¿cierto? Pero en algunos casos de la administración sí nos sirven para hacer las proyecciones de ventas, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la recta numérica. Entonces yo quiero que con la imagen que les voy a mostrar, ustedes hagan una ecuación para poder determinar el siguiente valor o el siguiente dato en la serie de datos que vamos a analizar. Entonces, espérenme un segundo. Ya lo miramos. Esta me la encontré en Facebook. Listo. Entonces ahí hay una serie, ¿cierto? Y lo que necesitamos es encontrar el valor que está en la incógnita, pero vamos a aplicarle un modelo matemático. ¿Cuál sería la ecuación que me permite determinar el valor de la incógnita? Profe, ¿En serie? se suma el resultado del anterior con el... Sería tomarlo en serie, ¿no, profe? Sí. La incógnita sería 40. 40. Bueno, pero quiero que lo hagan con una función, con una fórmula matemática. La función de la... Entonces, hagan su análisis y cuando dicen, listo, profe, entonces lo compartimos ahí por el chat o si quieren compartir pantalla. En Excel. Esto es igual al primero más el segundo, siempre. Ya. El primero más el segundo. O sea, A más B da C. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, yo quiero verlo, pero entonces aquí dice A más B sería 1 más 4, da 5, ¿cierto? Sí, profe, pero entonces el otro sería 5 más 2 más 5. Y el otro sería 12 más 3 más 6. Y el otro 21 más 8 más 11. ¿Y cómo sería la fórmula?
El resultado del primero más el segundo. No, pero yo quiero Ahí, verla. ahí en el chat, La en el chat ya pusieron una. ver. En el chat ya pusieron una fórmula, profe. Venga, a ver, vamos a mirar, porque es que como yo, cuando uno está compartiendo, no. Entonces, dice A más B es igual a X McAllister. y C más D es igual a X. ¿Cómo así? ¿Cómo nos explica eso? No, ahí dice más X. No, yo estoy viendo A más B igual a X. Y luego sigue C más D más X. Sí, señor. Bueno, y entonces si yo hago esta, el 3 que vendría siendo, Profe, pues A más B es igual a C. no, sí. Pues sí, pero digamos que es Profe, lo mismo colocaron que otro. decir que C es Muy igual bien, a... Juancito. Entonces aquí, bueno, Rubén dice A más B más C es igual a D. Entonces donde 1 es A, 4 es B y C. Sería el 5, pero en la primera no aplicaría. En la primera no aplica. No, de que funcione para todo, es decir, que se apliquen Sí, todos. sí entiendo, profe. Ah, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el ingeniero industrial? ¿Hoy no hay una clase? Ese ingeniero ya lo había No, resuelto. profe, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Pero no lo escucho con resultados. ¿Qué pasa, ingeniero? Pues, profe, estoy echándole cabeza, pero no entiendo bien la secuencia. ¿No? Dice que 1 más 4 es igual a 5, pero entonces no sé si se suma. No nos vamos a ir aquí a Bueno, que resolvamos eso. O sea, hasta que no lo resolvamos el que no, ya lo resolvemos. No, pero yo quiero ver, yo quiero ver. Los de Zipaquirá somos matemáticos Profe, puros. Señor. la suma de los primeros términos más la suma de los segundos términos da el resultado. No, yo quiero verlo y nos lo explica primero. Listo, ya lo hago, profe. Profe, a 40. A 40. Bueno, ¿y cómo? ¿De dónde sacó 40? A ver. Bueno, ponle cuidado. Pongo Dice cuidado. 1 más 4 igual a 5, No, ¿sí? cópienlo ahí en el chat y yo lo voy mirando en el chat y voy. Listo. Entonces, esperen, lo comparto porque yo sí lo estoy viendo los dos, pero no sé si ustedes Voy por mi eximida, profe. Venga, a ver. Sí, profe, es 40. No, pues, pero yo quiero demostración, es decir, yo no creo en lo que, yo creo en lo que veo. Entonces usted me dice, es 40, pero yo quiero verlo. ¿Qué me hizo? Ok, aquí está. Entonces, el de A más B más C no aplicó porque digo A1, B4 y C no está. Entonces no sirve. Otro, entonces, a ver. Se les dañó el micrófono a todos estos muchachos. Estamos buscando, profe. A ver, aquí dice X es igual a A más B igual a C más A más B. ¿Cómo así, Andrei? Explíquenos eso.
Entonces me imagino que X es el resultado. Lo están haciendo. ¿Escuchan? Profe, ¿ahí ve mi pantalla? Bueno, estoy viendo una pantalla, pero no se ve. Entonces, sumé los términos A, quedan Sí. 14. Los términos B quedan 26. Y la suma de los dos da 40. No, pero, hey, debe haber, ¿cuál es la fórmula? Porque la fórmula debe aplicar para todas las líneas, no solamente para una, para todas. A ver, Laura Luna lo colocó, dice 1 más 4, 5. Sí, 1 más 4 es 5. 1, 5 más 5. ¿Y de dónde sacó el 5? Lo saqué del resultado. Sí, es decir, pues... ¿Tienes la tablita? Es que yo soy tan pro que no necesito fórmula, profe. No. Profe, la fórmula es A más B más X, que X puede ser cualquiera de las variables que están al lado derecho, y igual a Y, puede ser, que es el resultado de... Bueno. Igual a X. No. A no soy. más B y igual a X. Sí, perfecto. Vamos a ver qué. Voy aquí a compartir. Ah, bueno, pero ustedes me dejaron de compartir, ¿cierto? Voy a compartir yo. Mire que para esto pues hay que, dijo alguien, echarle cabecita un poquito. Y luego plasmarlo en una ecuación. Recuerde que el método analítico, usted ya la analizó, ¿cierto? Muchos la analizamos. ¿Sí? Listo. Bueno, yo voy aquí a ampliar un poquito. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, entonces, algunos, ¿qué hicieron? Colocaron columnas para identificar un valor, ¿cierto? Entonces, algunos dijeron, esta es la columna A, este es B o el elemento B y este es C, ¿cierto? Algunos lo hicieron así. Entonces, pero yo puedo decir que este es un elemento. Normalmente en álgebra, cuando uno empieza a ver álgebra, a un elemento, ¿cómo lo llama? Puede ser X. Sí, pero es un X. O cuando dice una persona X, entonces le dice, ¿quién le contó? Entonces le dice, una persona X. Entonces yo puedo decir que este es X, ¿cierto? Sub 1. La primera, ¿cierto? Luego tiene una suma y después aparece otro X, otro valor, ¿cierto? Y este sería el 2. Y aquí sería el resultado, ¿cierto? Podemos decir que sería ¿qué? ¿Y? Sí, ese es el resultado, entonces debe ser Y. Entonces, vemos la tendencia que dice, hay un 1, un 4 y da 5. Es decir, si yo digo aquí 1, 4 y 5. Entonces, aquí lo que yo necesito es hallar el valor de Y. Es decir, Y, ¿a qué va a ser igual? Es decir, el resultado a qué debe ser igual si solamente tengo aquí 2X. Voy a dejarlo aquí centradito para que quede... ¿Cierto? Voy a colocarlo en cuadrito. Y este centrado. Y este también. Entonces se supone que aquí tengo el resultado. Entonces yo voy a crear una función, una fórmula para hallar el valor de Y. En este caso tengo X1, X2 y Y. Entonces yo puedo decir que Y es igual al valor de X1, ¿cierto? Más el valor de Y. Más el valor de X2
¿cierto? Más el valor de x1 otra vez. Entonces, pero para hacer diferencia, entonces yo le puedo aquí colocar un paréntesis. Pero ¿por qué repita x sub 1? Porque es que tengo solamente dos x, x1 y x2. Algunos se inventaron, por otro no, pero solamente tenemos x1. Si usted se vio álgebra, usted no puede inventar lo que no hay. Entonces tenemos una columna y esa es x1, o le puedo decir que esta es x, este es y y este es z. Tengo 3, deben haber 3. Algunos colocaron 4, no sé por qué. ¿Sí me hago entender? Tengo 1, 2 y 3. Usted los puede llamar como quiera. A, B, C. Los puede llamar X1, X2, X3. O los puede llamar X1, X2. Y en este caso, mío, Y. Ahora, este 5 fue producto ¿de quién? De la suma de x1 y x2. De x1 y de x2, no más. Ahora, que el resultado debe ser una serie de operaciones que usted hizo, ¿cierto? Y que lo podemos determinar. Entonces, voy a ver si mi resultado, mi función, funciona. Entonces, digo que igual. Entonces, abro un paréntesis y digo, ¿quién es x1? 4, ¿cierto? Más el valor de x2. X2 para este caso es ¿quién? C4, profe. C4. Entonces vamos a ver si funciona, ¿cierto? Y luego le digo, súmele otra vez x, ¿qué? 1. Entonces el resultado, ¿cuánto me da? Solo damos a ellos. Así no da, profe, tampoco. No, pues, Profe. yo ya sé que da. Escúchenme, escúchenme. ¿Cuánto da? 6. 6. Dice, profe, eso no le funciona. Entonces, esa no es la posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Entonces, yo voy a bajar de sumar y voy aquí a multiplicar. Es decir, cambio un signo. Este no es más, sino es por. Entonces, vamos a ver si funciona. Tiene que funcionar en todos. Entonces, vamos a ver si funciona en la tercera. Entonces, aquí tenemos 3, 6, y se supone que aquí debe dar ¿cuánto? 18. Entonces, yo voy a aplicar mi función. Entonces, digo x1, abro paréntesis, digo x1, 3, por x2, 18, más, no, 6 por 3, 18, más, ¿quién? x1. Más Y que vale 5. Ah, pero aquí no es 18, sino 21. ¿Listo? Y entonces, me funcionó en la primera y me funcionó en la tercera. Dice, profe, tiene que funcionar en todas. Entonces, va a hacer la segunda. 2 y 5, y aquí debe dar 12. Entonces digo, por 12. Quiere decir que el siguiente, el último, debe dar ¿cuánto? En este caso va 8 por 11. Mire que 8 por 11 ya nos dio 88. O sea, el de 40 quedó desfasado. No, el resultado es 96. Más 8. Y entonces, al parecer, nuestro resultado es 96. Y ahí está con mi fórmula o mi ecuación matemática. Hay otra. Esa les queda de tarea. Hay otra forma de hacerlo. Profe, hacer las operaciones que siguen debajo de 3 más 6, o sea, 4 más 7, 5 más 8.
Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, acá hay una secuencia, 1 más 4, 2 más 5, 2 más 5. Sí, 3 más 6. sí. Seguiría 4 más 7, 5 más 8, Ah, 6 bueno, más 9, 7 más 10 y 8 más 11. esa sería la siguiente, sí, muy bien. Mire que sí podemos ver las cosas diferente, de una forma diferente, y estos podrían ser registros en un momento determinado, y entonces podríamos estimar los resultados para un periodo que... Siguiente, ¿no? ¿Aleatorio? Aleatorio, sí. Entonces, Cíclico. cíclico, bien. Futuro. Listo, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz domingo. Gracias, profe, que descanse. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Buen fin de semana. No, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz semana, compañeros. Igualmente. Bueno, Gracias, ahí profe. Gracias, profe. Feliz Tarde. semana. igualmente, Guillermo dijo A más B